Este es el tercero de la serie de 4 vídeos sobre microbiología básica. Y joder, por fin vamos a ver para qué sirven las malditas bacterias y por qué son importantes. ¿Nos van a matar? ¿Nos van a beneficiar? ¿Qué narices va a pasar con ellas? Y te dejo también un enlace al vídeo anterior porque si no estás muy versado en el tema, a lo mejor te vendría bien saber lo que es una bacteria. Buenos días a todos y bienvenidos un día más a Micromundo Paralelo, la sección de microbiología del canal. En el vídeo anterior hablamos de las características más fundamentales y básicas de las bacterias, los parámetros de crecimiento, la estructura, la pared celular. ¿Qué os parece si cumplo de una vez por todas mi palabra? Y hablamos de por qué son tan importantes en nuestro día a día. Empezaremos hablando de algunas bacterias ambientales, esas en las que rara vez nos paramos a pensar, aun cuando irónicamente han permitido, y de hecho siguen permitiendo, que exista vida en la Tierra, al menos la vida tal y como la conocemos. Y es que actualmente gran parte de la población piensa que el oxígeno de la atmósfera proviene de las plantas o de las selvas o de las algas. Que a ver, a lo mejor equivocados no están. Pero si echamos la vista atrás, unos cuantos millones de años, antes de que las células eucariotas existiesen como tal, las condiciones de oxígeno estaban por los suelos, apenas había oxígeno, pero existían unas bacterias llamadas cianobacterias, que eran capaces de realizar la fotosíntesis oxigénica, porque tenían clorofila en su interior. Esa es la que coges CO2 y la transformas en oxígeno. Y algunos os estáis preguntando si existe la fotosíntesis oxigénica. ¿Qué pasa? ¿Existe una fotosíntesis que no es oxigénica y no produce oxígeno? Pues sí, y la dan algunos tipos de bacterias rojas, que de hecho es muy gracioso porque la clorofila que tienen, se llama bacterioclorofila, no es de color verde, es de una especie de color azulado, y de hecho pues hay un montón ahí de cultivos que tienen ahí las bacterias con colores rojos, azules, morados. Es un paraíso aquello. Lo que pasa es que no producen oxígeno y en este aspecto pues no nos resultan tan interesantes y las hemos comentado un poquito de pasada. Ya está. Pero bueno, que si me quieres decir que ahora mismo esa función se lleva a cabo en los bosques, en las selvas, en las grandes colonias de algas del mar, me parece estupendo. Es un argumento válido. Sin embargo, esas plantas, esas algas necesitan fijar nitrógeno, necesitan protegerse de ciertos elementos perjudiciales para ellas, como el sulfuro de hidrógeno o el propio hidrógeno como tal, y para ello necesitan la protección de las bacterias en esas raíces. Y además esas bacterias pues pueden verse beneficiadas por parte de las raíces que les otorgan ciertos nutrientes o otra protección distinta. De esa forma viven en una especie de mundo de la gominola que se llama rizosfera y que por cierto me resulta muy similar a la microbiota humana que tenemos nosotros. Y bueno, que decir tiene que cada especie vegetal tiene su propia rizosfera formada por especies bacterianas concretas. Y no me quiero ir sin comentar los del género Rhizobium, por ejemplo, o Bradyrhizobium, que forman unos nódulos muy graciosos en los troncos y en las raíces de las plantas, como estos de aquí, que es que están ahí, todos llenos de gas. Es que me parecen flipantes, me parecen muy cucos. Además es que seguro que los habéis visto alguna vez, ¿sabes? O sea, que seguro que lo has visto y dices, pero ¿y esa planta por qué tiene un tumor? No es un tumor, están ahí captando nitrógeno a tope. Es una simbiosis. Ya está, me he quedado a gusto. Ah, y también existen las micorrizas, que son como las rizosferas, pero con hongos. Pero estamos hablando de bacterias, así que eso hoy no toca, os fastidiáis. Y aunque solamente sea de pasada, me gustaría comentarte que tú cuando la palmas ahí te quedas ahí todo fiambre y empiezas a pudrirte, pues eso no es magia, ¿eh? Normalmente pues vienen unos animales carroñeros, como la hiena, los buitres, que te picotean ahí, te comen un poco, te pueden crecer algún tipo de hongos, y muy importante, la labor de las bacterias descomponedoras que van a hacer que al final vuelvas a ser uno con el universo. De nada. Pero bueno, que tú a lo mejor eres ahí un egoísta sin corazón, que le dan asco las bacterias, las quiere todas fuera, no quiere relacionarse con ellas, y que te parece muy bien que generen el oxígeno, pero lejos de ti, ¿eh? Tú eres una persona pura.
Y siento tener que ser yo el que acabe con tu vena siendo Cooper de esta forma tan rastrera, pero es que por mucho que te embadurnes con gel hidroalcohólico, a la hora de la verdad, al final del día, tienes exactamente la misma cantidad de células humanas que de microorganismos viviendo en tu interior. Y no solo eso, sino que si acabases con ellos, tú no tardarías mucho más en palmarla también. Y es que, al igual que pasa con la rizosfera, nosotros tenemos en el colon un montón de bacterias que nos permiten regular la cantidad de agua que captamos, la cantidad de agua que expulsamos, cómo absorbemos los nutrientes, sintetizar ciertas proteínas que si no, no tendríamos de otra forma, e incluso protegernos de algunos patógenos. Fíjate si es importante que tener una buena microbiota es un factor importantísimo a la hora de determinar las posibilidades que tiene un individuo de padecer cáncer de colon u obesidad. Y bueno, es cierto que me he centrado principalmente en la microbiota colónica, pero existen en un montón de sitios más, como el tracto respiratorio, la piel, la vagina, y las funciones que desempeñan en todos esos lugares daría para otro vídeo aparte. Y ahora sí, vamos a lo que mola, a las muertes, a las infecciones, a las guerras. Bueno, realmente luego no es tan así. Muchas veces, y quitándole algo de magia al asunto, lo que suele pasar es que se produce un bajón en las defensas del individuo, bien sea por frío, bien sea por estrés, por un tratamiento en concreto que te esté inmunosuprimiendo. Es verdad que puede ser porque de repente te topas con una carga bacteriana mucho más elevada a la que sueles tener normalmente en tu microbiota, que también daría lugar a la infección, pero pueden ser muchas causas. No es que haya un tipo de bacteria que sea mortal, que los hay, pero la mayor parte de las veces son bacterias de la microbiota. En este caso, algunas bacterias de la microbiota se pueden descontrolar y crecer más de la cuenta, incluso migrar a sitios en los que normalmente no debería haber poblaciones bacterianas, como el tracto respiratorio inferior, las meninges que están en el cerebro o las vías urinarias, y dar lugar a neumonías, meningitis o infecciones urinarias respectivamente. Y ojo, que esté diciendo que pueden deberse a bajones en las defensas del individuo no significa que esté menospreciando las enfermedades de las que estoy hablando. Una meningitis es una patología muy, pero que muy grave. Y luego hay bacterias que sí que son intrínsecamente patógenas. Ni microbiota alborotada ni nada. Como por ejemplo Bacillus anthracis, que provoca el anthrax maligno, o algunos tipos de Mycobacterium que pueden producir la lepra o la tuberculosis. Esos normalmente, si entran en tu organismo y les das la más mínima oportunidad, te van a fastidiar bastante. Y bien, ¿qué ha hecho la raza humana para combatir todas estas posibles infecciones? Pues evolucionar. Entre ellas, una de las barreras más importantes que tenemos es la piel, que nos salva de innumerables sentencias de muerte y que recubre prácticamente todo nuestro cuerpo. También tenemos la boca con un montón de enzimas, las fosas nasales con los pelos capaces de atrapar posibles patógenos externos, el moco que también los atrapa y permite su expulsión, incluso a nivel del estómago, un pH tan ácido y tan extremo que es prácticamente imposible de soportar. Vamos, que realmente en nuestro organismo tenemos un increíble arsenal de batalla para defendernos de cualquier amenaza externa. Sin embargo, ¿qué pasa cuando a pesar de todas estas defensas el patógeno es capaz de superarlas y proliferar? Pues bien, actualmente tenemos acceso a unas sustancias químicas, hay quien las consideraría mágicas. ¡Magia! Estamos hablando de los antibióticos, que nos permiten hacer frente de una forma súper efectiva a un montón de bacterias que de otra forma provocarían enfermedades prácticamente mortales. Y sin el prácticamente, estamos hablando de enfermedades como la meningitis, algunas neumonías, la lepra, el anthrax, aunque el anthrax sí que es verdad que normalmente suele ser mortal, la sepsis, y es que hay muchas más. Pensad que antes del descubrimiento de los antibióticos, prácticamente cualquier infección bacteriana que se complicase podía poner en riesgo la vida del individuo. Los antibióticos atacan de forma específica a las bacterias, muchas veces, por ejemplo, a la pared bacteriana, rompiéndola y haciendo que estallen, como ya vimos en el vídeo anterior. Sin embargo, hay un problema bastante grande, y es que el ser humano para muchas cosas es bastante estúpido. Y nos hemos tomado a guasa el tema de los antibióticos y ahora hay muchas bacterias que son capaces de resistirlos.
y está habiendo problemas muy heavy con esto. Así que cada vez es más importante descubrir nuevas formas de atacar a las bacterias, bien sea mediante el descubrimiento de nuevos antibióticos, potenciando los que ya existen, o recurriendo a métodos alternativos como puede ser la fagoterapia, utilizando los virus estos que mataban bacterias de forma específica, que dejé ya caer en el vídeo de los virus. Pero no todo es tratamiento. Los seres humanos han vuelto a sacar su faceta inteligente y han desarrollado un montón de técnicas para mantener las bacterias a raya antes de que te infecten. Algunas de ellas son temporales, como puede ser la esterilización de un objeto, es decir, someterlo a mucho calor para matar a todas las bacterias. La refrigeración, para que no lleguen a una dosis infectiva, es decir, que te puedas comer ciertas colonias de bacterias pero que nunca puedan llegar a ocasionarte una enfermedad, porque son muy poquitas. Manteniendo el pH a unas condiciones interesantes para que no haya crecimiento bacteriano, utilizando productos químicos. Y por otro lado, se han desarrollado incluso vacunas bacterianas. Y tiene una gran ventaja, y es que las bacterias, a diferencia de los virus, no mutan tan rápidamente. Sí que es verdad que son seres más complejos y que es más complicado generar vacunas contra ellas. Y ya terminamos. Nos queda un último punto por tocar. ¿Cómo nos aprovechamos de las bacterias? Porque sí, amigos, podemos. Y mucho. Bien, esto de aquí es un plásmido. El plásmido es una secuencia de ADN circular que pueden tener las bacterias o no. El caso es que codifica para sustancias que van a dar a la bacteria características singulares, como la resistencia a distintos tipos de condiciones adversas, un aumento en la producción de ciertas sustancias, la expresión de ciertas proteínas y muchos de ellos, la capacidad para llevar a cabo la conjugación. Un proceso de transferencia genética en el que la bacteria, mediante una estructura larga y rígida denominada pili, entra en contacto con otra bacteria de su entorno y le entrega parte de su material genético, generalmente su preciado plásmido, de tal forma que al terminar el encuentro, ambos compartirán parte de su información genética. Que por cierto, la conjugación muchas veces se denomina apareamiento, y el pili, pelo sexual, no es que sea un pervertido ni nada, quería ponerlo bonito y romántico. Entonces, claro, tened en cuenta que aquí tenemos un elemento súper poderoso. O sea, si conseguimos secuenciar una cadena de ADN que dé lugar a un elemento concreto, una sustancia que nos puede interesar, y somos capaces de meterla en un plásmido que ya de por sí tenga capacidad de conjugación, y a su vez ese plásmido lo conseguimos incorporar dentro de una bacteria, tenemos una bacteria que va a ser capaz de transferir el plásmido a todas las demás bacterias, y que al multiplicarse va a ir secretando la sustancia que queremos. Podemos producir a nivel industrial un montón de sustancias, desde insulinas hasta antibióticos. Porque sí, otra cosa que no os he contado es que la mayor parte de los antibióticos son producidos por otras bacterias. De ahí que sean guerras bacteriológicas, porque lo hacen para poder vivir en unas zonas de suelo concretas. Y bueno, en realidad los hongos y otro tipo de microorganismos como protozoos también secretan antibióticos, así que es más bien una guerra microbiológica. Estos plásmidos también pueden codificar genes que van a permitir que una bacteria que ya de por sí es productora de una sustancia específica la produzca más fuerte, o sea, más resistente a ciertas condiciones. Queremos una bacteria que aguante a 36 grados, pues le metemos un plásmido que le confiera estabilidad a la bacteria, que le confiera la capacidad de secretar el antibiótico que queremos, o la insulina que queremos, o la sustancia que queremos. Estoy emocionado, lo siento mucho. Sí, pero con toda esa emoción al vuelo de Edu se le ha olvidado contaros que algunas bacterias también pueden utilizarse para elaborar alimentos, como por ejemplo el yogur, que utiliza a las bacterias del género Lactobacillus para fermentar la leche y hacer esa comida tan deliciosa. Yo soy Edu del Veneno de la Serpiente, ese lugar de internet donde un farmacéutico en bancarrota y sin farmacia te habla durante 15 minutazos de las cosas que aprendió en la carrera. Y ya está, solamente queda un vídeo más para completar esta saga de 4 vídeos sobre microbiología. En el siguiente hablaremos de hongos, algas y protozoos.
todos los microorganismos eucariotas, que son bastante complejos. Aún así el vídeo será cortito. Y recuerda que la toxina del tejo en pequeñas cantidades puede curar el cáncer, ya que es en la dosis donde radica el secreto de la medicina. ¡Un saludo! Hola a todos, me habéis visto a lo largo del vídeo. Mi nombre es Edumi y de vez en cuando ayudaré a Edu en las cosas en las que se olvide. Se acabaron los efectos en postproducción y apareceré en todos los vídeos. Espero que nos llevemos muy pero que muy bien.